documento del Tribunal de Cuentas que se hizo conocido en un expediente lateral que se tramitó por otro asunto. Resulta que contiene el primer adelanto oficial en un documento del propio tribunal respecto a la auditoría y proyección del resultado acumulado, el resultado del ejercicio del año 2015, del que forma parte el tal déficit acumulado de la Intendencia, que ha sido tan debatido en los últimos meses y quizá también en algún año anterior. ¿Por qué es importante este documento y esta cifra? Que adelantemos, el tribunal establece en forma aproximada en 1.400 millones de pesos aproximada, porque la auditoría completa no ha sido todavía culminada. Primero, porque es la cifra del déficit acumulado, o sea, la que corresponde con un cuadro tradicional de todas las rendiciones de cuentas de todas las intendencias de este país, de acuerdo a lo que marcan las ordenanzas, particularmente la ordenanza 81, con respecto a la confección de las rendiciones de cuentas de las intendencias municipales. Por lo tanto, ese cuadro tiene la tremenda ventaja de que es auditable. En las rendiciones de cuentas lo preparan las intendencias, lo audita el tribunal, en este otro caso lo audita el propio tribunal y el propio tribunal lo controla. Es comprobable esa cifra, o sea, no surge de que se hace por primera vez y se improvisa en cada uno de los años, sino que ese cuadro surge de tomar el déficit acumulado o el resultado acumulado, que puede ser superávit también, del año anterior, sumarle el resultado del ejercicio y la suma da el próximo déficit acumulado. O sea, no es un cuadro antojadizo, es un cuadro que surge de una ordenanza y que es, como digo entonces ahora, comprobable. Por otra parte, la tremenda ventaja que tiene esta cifra es que es además un cuadro y una cifra que es comparable. En tanto formó parte de todas las demás rendiciones de cuentas que fueron también auditadas por el Tribunal de Cuentas, podemos entonces revisar y hacer una serie histórica y comparar qué significa ese valor en relación a todos los valores de los resultados acumulados previos de la Intendencia. Eventualmente hasta se podría comparar con alguna otra Intendencia. Por otra parte, la ventaja que tiene es que también es refutable, o sea, el cuadro se muestra, el cuadro se explica y a partir de ahí quien lo pueda analizar con mentalidad independiente y con espíritu crítico puede entonces ver si efectivamente está bien o no está mal, porque después ese cuadro, que por ahora solo tenemos el resultado final, se explaya en un detalle que termina diciendo cuáles activos y cuáles pasivos, o sea, cuáles valores en caja y cuáles deudas son las que terminan en resultado neto, estableciendo el tal resultado acumulado. Eso permite entonces comparar con la historia, como ya lo vamos a hacer, y comparar con otros indicadores básicos de la Intendencia, particularmente con la recaudación, para tener una idea de cuál es efectivamente el monto, y no solo el monto, sino la importancia de esa cifra en el conjunto de las cifras de la situación financiera de una Intendencia. Lamentablemente, en el debate político de los últimos meses, y en parte también años, pero particularmente en los últimos 10 meses, desde que comenzó el gobierno del Partido Nacional, el camino elegido para este debate absolutamente lícito sobre la situación financiera de la Intendencia y el destino financiero de la Intendencia, no fue el de tomar estos elementos. Por el contrario, se prefirió alterar este cuadro 314 y agregarle, en principio por parte de las divisiones propias de la Intendencia, un concepto que nunca forma parte del cuadro 314 del resultado acumulado. Se le prefirió agregar los tales compromisos no ejecutados, a los efectos de que la cifra final de ese déficit acumulado resultara mayor. Ese fue el primer paso, hacer que Contaduría agregara a lo que era el cuadro tradicional un renglón aparte al fondo. Invito a la prensa que después comparen ese cuadro ya conocido porque forma parte de la auditoría privada,
que lo comparen con los mismos cuadros de las rendiciones de cuentas anteriores y notarán en forma evidente la diferencia al final. Es todo un cuadro, unos renglones colocados al final, donde se ponen los compromisos no ejecutados. Para que lo pueda entender toda la población del departamento y para que esto pueda ser entendible en cualquier familia, ¿qué son los tales compromisos no ejecutados en el ejercicio que se pusieron allí en estos cuadros? Como si cuando nosotros en nuestra familia decidimos hacer un trabajo de albañilería en nuestras casas y hablamos con un albañil, le pedimos un presupuesto, transamos con él, acordamos el presupuesto, eventualmente firmamos hasta un papel aceptando el presupuesto y le decimos al albañil, fenomenal, lo voy a hacer contigo, y establecemos con él un compromiso con toda la formalidad que uno quiera, de palabra o por escrito. Eso sí, le decimos, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer en este mes, y tampoco lo voy a hacer en el que viene, lo voy a hacer en el otro. Bueno, eso es un compromiso que no se ha ejecutado. En ninguna familia y ningún albañil, en la realidad de la vida de todos nosotros, pensaría que esa especie de contrato no ejecutado es una deuda. Nadie pensaría que es una deuda. ¿Cuándo se convertirá en deuda? Cuando se ejecute. Y efectivamente, por eso ese tipo de concepto nunca forma parte del cuadro 3.14 ni del resultado del ejercicio. Recién cuando ese compromiso se ejecute, se convertirá eventualmente en una deuda cuando se decide ejecutarlo y al ritmo que se decide ejecutarlo. Ese fue el primer paso. Intención, inflar el famoso déficit de la Intendencia. El segundo paso fue contratar una auditoría privada. La auditoría privada vino y después de cobrar la cifra correspondiente, habría que preguntarse por qué el gobierno no fue al Tribunal de Cuentas, que es el auditor natural de las cuentas de la Intendencia, o a la propia Auditoría General de la Nación, que podía haber venido en forma oficial. No, eligieron a funcionarios que trabajan en la Auditoría General de la Nación, pero que vinieron como una empresa y cobraron por decir que lo que había hecho Contaduría estaba bien. Por supuesto que bien se cuidaron de decir en la primera línea de su informe que el cuadro de Contaduría y las cifras que habían visto no coincidían con la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas. O sea que no estaba hecho como se acostumbra hacerlo en las cifras de la contabilidad municipal de Maldonado y de todas las intendencias del país. Después, los pasos siguientes fue decir, la deuda son 80 millones de dólares, necesitamos hacer un fideicomiso de 80 millones de dólares, con este mismo fundamento. Después fue decir que había una deuda estructural de 93 millones de dólares. Inventaron el concepto de deuda estructural. Confundieron esa tal invención de la deuda estructural con los déficits anteriores que estaban establecidos en los términos de la ordenanza 81 del TOCAF. Invito a los señores de la prensa, como invito a toda la población de Maldonado, ahora que es tan fácil encontrar el TOCAF, que está en versiones electrónicas y que los buscadores de los programas encuentran cualquier palabra muy rápidamente, a que busquen la palabra estructura o estructural en el texto electrónico del TOCAF, que está muy accesible en Internet. A ver cuántas veces aparece la palabra estructura. Va a aparecer 3 veces y ninguna de las veces que aparece relacionado a esa tal deuda estructural, sino que está hablando de infraestructura y de otro tipo de cosas. O sea, recurrieron a un invento, a una cosa nueva, que no permite comparar nada de lo que se hizo con lo anterior. El gobierno sabe que la auditoría del Tribunal de Cuentas no iba a dar lo que ellos decían. Y a tal punto sabe que en las versiones taquigráficas de la Comisión de Presupuesto, en presencia de varios técnicos y funcionarios municipales de jerarquía, el señor Villegas ya dijo, invito a la prensa a que lea las versiones taquigráficas de la Comisión de Presupuestos que están disponibles en Internet, posiblemente, que la auditoría que había solicitado la Junta Departamental no iba a dar ni iba a arrojar el importe de lo que ellos llamaban la deuda estructural.
O sea, el gobierno eligió otro camino, un camino sobre el cual es imposible la discusión política seria, porque partió de establecer primero una cifra y después buscó elementos para tratar de llegar a esa cifra, en vez de tratar seriamente con los números de la Intendencia y ver efectivamente lo que dan. Veamos entonces ahora, y termino con esto, qué valor tienen y qué significado tienen esos 1.400 millones de pesos como cifra aproximada. Si lo ponemos en la secuencia histórica, esos 1.400 millones de pesos significan un poquito más que el déficit en valores constantes, actualizando por IPC, como se actualizan los ingresos y los gastos de la inmensa mayoría de cosas de las intendencias, y dejándose de embromar con los dólares que cambian y que suben y que bajan por cosas que no tienen nada que ver con los gastos de los ingresos municipales y que no controlamos tampoco internamente en Uruguay, esos 1.400 resultan apenas un poco superiores a los 1.293 del año 2004, último gobierno y periodo entero del Partido Nacional, y resultan inferiores a los 1.467 millones de pesos, en términos actuales, que el Tribunal de Cuentas, el 30 de junio del 2005, cuando entra el Frente Amplio del Gobierno, estima formalmente, el documento está para ir en varios lugares, que iba a ser el déficit al 31 de diciembre del 2005. O sea, ese déficit está en el mismo orden o por debajo del déficit que encontró el Frente Amplio cuando entró al gobierno. O sea, ese déficit es exactamente lo que nosotros habíamos dicho que iba a ser, más o menos el mismo déficit que el Frente había encontrado cuando asumió el gobierno. Segundo elemento de la comparación. En estos momentos, en el ejercicio 2015, la recaudación de la Intendencia fueron 4.737 millones de pesos. Este déficit de 1.400 se puede comparar con esa recaudación de 4.737 del mismo periodo. En el 2004, el déficit de 1.293 se correspondía con una recaudación de 3.278, inferior la recaudación, mayor el déficit. Y con respecto a la estimación que hizo el Tribunal de Cuentas en junio del 2005, los 1.467 de déficit estimado por el tribunal en aquel momento se correspondían con 3.074 que estimaba la recaudación. Y ahí entonces tenemos una tercera y última conclusión fundamental. Todos ustedes habrán oído hablar, cuando se habla del déficit fiscal del Estado Nacional, que se lo compara con el PBI. Son puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. ¿Por qué se lo compara con el PBI? Porque es una manera de medir la marcha de la economía, la posibilidad que el Estado tiene de recaudar. Si la economía crece, el Estado recauda más. Acá en las intendencias no tenemos PBI departamental, pero tenemos la tremenda facilidad de acceder directamente al monto de la recaudación. Entonces, la recaudación más parecida a la que se hace en cuanto al déficit nacional es comparar directamente el déficit de la Intendencia con la recaudación del mismo año. Bueno, todo ese resultado acumulado, todo ese déficit, ¿cuánto es en relación a la recaudación de un año de la Intendencia? Bueno, y si esta cifra que establece el Tribunal de Cuentas nos da un cálculo que cualquiera de ustedes podrá comprobar en forma absolutamente independiente. Esos 1.400 son el 29,5% de la recaudación de un año. Es menos del 30% de la recaudación de un año. Cualquier familia de Maldonado, si después de cobrar el sueldo, con el 30% paga todas sus deudas, estaría en una situación bastante cómoda. Sería preferible no tener esa deuda, pero tampoco no es una situación de ahogo absoluto. Y la prueba está de que no es una situación de ahogo absoluto, que en ningún momento los sueldos de la Intendencia se dejaron de pagar, y la Intendencia no se atrasó, ni con la UTE, ni con la OCE,
Se atrasó sí con los proveedores y quizá innecesariamente, pero no se sufrió una situación de ahogo, por eso mismo, porque el déficit no era tanto en relación a los ingresos de un año. Si comparamos eso ahora en los años anteriores, muy bien, en el año 2003, el déficit, que era en aquel momento de 2.826 millones de pesos en términos actuales, era el 36 y pico % de la recaudación. El déficit del 2004 era el 39 y pico % de la recaudación. Y el déficit que estimó el Tribunal de Cuentas en junio del 2005 era el 47 y pico % de la recaudación. Por lo tanto, la importancia relativa de este déficit de 1.400, siendo un poquito mayor que el del 2003 y menor que el del Tribunal de Cuentas en junio, es absolutamente menos importante para la Intendencia. Y no se trata de que estemos contentos con que haya déficit, como algún jerarca despreocupado y alegremente salió a decir, en vez de hablar de las cosas que importan y hablar seriamente de estas cosas. No nos deja contentos ni nos pone tristes. Lo que tendría que ponernos contentos o tristes es una discusión que es mucho más de fondo. ¿Para qué el Frente Amplio utilizó ese déficit? ¿Lo usó para solventar el rubro cero? ¿Se lo llevó el funcionamiento de la Intendencia? No. Si alguien sabe algo acá en Maldonado, toda la población sabe que ese déficit de la Intendencia, como lo dijimos durante 10 años, fue para financiar una inversión. Y la inversión está ahí, ¿eh? Hay que salir y todo Maldonado la conoce. Ahí está el centro de convenciones, ahí está la perimetral, ahí están las políticas de vivienda, ahí están todas las políticas sociales. Para eso fue el déficit. Entonces, discutamos, después de ponernos de acuerdo con los números, si quiere discutir el gobierno, discutamos sobre el destino del déficit y ahí entonces quizá podamos tener una discusión seria. Nosotros, desde el punto de vista del Frente Amplio, por ahora decimos esto y nos quedamos esperando, después de esta aproximación, el detalle del Tribunal de Cuentas que seguramente nos va a dar algún elemento más que comunicaremos a la población con toda la seriedad que estamos teniendo en esta discusión.